A veces, la vida te grita con señales que prefieres no ver. Yo las vi esa noche, pero demasiado tarde. Soy Elvira, tengo 67 años, y creí que mi familia era mi refugio. Después de perder a mi esposo, Raúl, hace ya una década, me prometí no volver a pasar una Navidad sola. Así que, cada diciembre, me preparaba con ilusión para la cena que mi hija Patricia organizaba en su casa. Era el momento en que todos estábamos juntos, ella, su marido Héctor y mi pequeño nieto Samuel, que era la luz de mis días. Pero esa Navidad fue diferente desde el principio. El aire se sentía denso, pesado, como si la casa respirara un silencio tenso detrás de las risas. Desde que crucé la puerta, tuve la sensación de que algo no estaba bien. «Mamá, llegaste justo a tiempo, el pavo está en el horno», dijo Patricia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Me abrazó rápido, sin la calidez de otros años. Su perfume era el mismo de siempre, pero su voz sonaba cansada, como si hubiese llorado hace poco. Héctor apareció detrás de ella, con una copa de vino en la mano. «Doña Elvira, qué gusto verla», dijo. Su tono fue cortés, pero frío. Noté que evitó mirarme a los ojos y que el nudo de su corbata estaba torcido. Era un hombre que siempre cuidaba los detalles, pero esa noche parecía otro. En la mesa del comedor todo brillaba, manteles nuevos, copas relucientes, platos con bordes dorados. Pero debajo de esa perfección había algo que vibraba mal, una incomodidad invisible, un miedo que se sentía en el aire. Me senté al lado de Samuel. El niño jugaba con una servilleta. La doblaba una y otra vez, nervioso. Le acaricié el cabello. «¿Qué pasa, cariño? Estás muy callado». Él levantó la mirada, con los ojos grandes, y me dijo en voz muy baja: «Nada, abuela, estoy bien». Pero su mirada decía otra cosa. Era la mirada de quien guarda un secreto demasiado grande para su edad. Durante la cena, intenté convencerme de que todo era idea mía. Patricia hablaba sin parar, sirviendo vino, riendo demasiado fuerte. «Héctor consiguió un ascenso, mamá», dijo, levantando su copa. Él apenas sonrió. Solo murmuró: «Sí, algo así». Yo observaba, cada palabra, cada gesto. Había algo que no encajaba. Los dos evitaban tocarse, y Samuel comía sin levantar la vista del plato. Esa no era la familia feliz que solía ver cada Navidad. Recordé entonces la Navidad anterior. Patricia y Héctor se habían abrazado frente al árbol, riendo con Samuel entre los brazos. Yo había tomado una foto de ese momento y la guardé en mi cartera como un tesoro. Esa noche, cuando la recordé, sentí un vacío extraño, como si esa imagen hubiera sido solo una mentira congelada. Pasó una hora. La cena avanzaba entre conversaciones forzadas y risas que dolían. Yo intentaba disfrutar del pavo, pero el sabor se me hizo ceniza. Mi corazón estaba inquieto, como si presintiera una tragedia que aún no tenía nombre. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca olvidaré. Estábamos a punto de servir el postre, cuando sentí un pequeño roce bajo la mesa. Pensé que era el gato, pero luego sentí una mano pequeña, temblorosa. Bajé la mirada. Era Samuel, gateando en silencio entre las sillas, con una hoja de papel doblada en la mano. Me la entregó rápido, sin hablar. Solo susurró: «Abuela, léela, pero no digas nada». Mis manos temblaban. Deslicé la nota bajo el mantel, la abrí con cuidado. Y ahí estaba, escrita con letra infantil y apresurada: «Finge que estás enferma y sal de aquí rápido». El mundo se detuvo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El ruido de las copas, las risas, el murmullo de la televisión, todo desapareció. Solo escuchaba el sonido de mi propio corazón. Miré al niño. Él se quedó inmóvil bajo la mesa, observándome con los ojos llenos de miedo. Esa mirada no era una broma, era una súplica. Tragué saliva. Intenté actuar con normalidad. Levanté la cabeza y vi a Patricia sirviendo trozos de pastel. Héctor encendía un cigarro en la terraza. Yo respiré hondo y dije en voz baja: «Creo que no me siento bien». Patricia dejó el cuchillo sobre la mesa. «¿Qué pasa, mamá?» «Solo un mareo, tal vez el vino. Pero si casi no has bebido». «Sí, pero mejor me voy a casa. Necesito descansar». Intentó insistir, pero me puse de pie. Mi cuerpo parecía moverse solo, guiado por un instinto que me gritaba: «Sal de ahí». Samuel me miró, con las manos apretadas contra el mantel. Le dediqué una última mirada, intentando transmitirle calma, aunque yo misma estaba aterrada. Tomé mi abrigo. Héctor entró desde la terraza.
¿Ya te vas? Pero todavía no abrimos los regalos. Su tono sonaba amable, pero algo en su sonrisa me heló la sangre. Solo saldré a tomar un poco de aire, mentí. Abrí la puerta. El viento frío de diciembre me golpeó la cara. Las luces de la calle parpadeaban, y en el silencio de la noche escuché, a lo lejos, los fuegos artificiales de otros vecinos celebrando. Pero dentro de mí algo gritaba, una voz que decía, «corre». Caminé unos pasos, el aire me sabía a miedo, miré atrás, la casa seguía iluminada, cálida por fuera, pero sentía que adentro se gestaba algo terrible. Me apoyé en una farola, saqué la nota del bolsillo. La leí una y otra vez, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. ¿Por qué un niño me escribiría algo así? ¿Qué sabía Samuel que yo no? Y justo cuando estaba a punto de regresar para preguntarle, una luz azul se reflejó en las ventanas de la casa. Una sirena rompió el silencio de la calle. Mi corazón se detuvo. Un coche de policía se detuvo frente a la puerta. Vi a 2 agentes bajarse. La puerta se abrió de golpe, y entonces todo se desató. El sonido de la sirena me atravesó el pecho como un cuchillo. Me giré lentamente, con el corazón palpitando en la garganta. Las luces azules y rojas pintaban la fachada de la casa de mi hija. No entendía nada. Apenas habían pasado 10 minutos desde que salí, y algo terrible estaba ocurriendo dentro. Me acerqué unos pasos, sin saber si correr o esconderme. Mi cuerpo se movía por instinto, pero cada paso me pesaba más. Vi cómo 2 policías bajaban del coche con rapidez. Uno de ellos golpeó la puerta, y antes de que pudiera tocarla por segunda vez, la puerta se abrió bruscamente. Patricia salió, con el rostro desencajado. Lloraba, gritaba algo que no logré entender. Detrás de ella apareció Héctor, tambaleándose, con la camisa manchada y una expresión que me heló la sangre. Los agentes corrieron hacia él. En un segundo, lo empujaron contra la pared y lo esposaron. Yo me quedé paralizada, observando la escena desde la acera. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. El aire olía a vino, a miedo, a algo roto. Intenté acercarme, pero uno de los oficiales me detuvo. «Señora, por favor, manténgase atrás. Es mi hija, esa es mi casa», grité. Él me miró con compasión, pero no me dejó pasar. «Por favor, quédese aquí. Es por su seguridad». «¿Mi seguridad?», repetí, sin entender. ¿Qué peligro podía haber en una cena de Navidad? Entonces lo vi. Samuel apareció en la puerta, abrazando a un policía. Lloraba. Su rostro estaba pálido, y su pijama tenía una mancha oscura en la manga. El agente lo sostenía con cuidado, como quien sostiene algo frágil. «¡Samuel!», grité. Él me miró, soltó la mano del policía y corrió hacia mí. Lo abracé con fuerza, con todo el cuerpo temblando. «Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué hicieron? ¿Por qué los policías?». Él escondió la cara en mi cuello y solo dijo: «Te lo dije, abuela. Tenías que salir. No podías estar ahí». Sentí un escalofrío recorrerme. No supe qué responder. Miré por encima de su hombro. Uno de los policías salió de la casa con una bolsa transparente. Adentro, algo metálico brillaba bajo la luz. Un cuchillo de cocina, manchado. Me llevé una mano a la boca. Patricia, en el umbral, gritaba desesperada: «No es lo que parece. Él me atacó. Yo solo me defendí». El policía la sujetó suavemente del brazo, intentando calmarla. Yo no entendía nada. Solo podía abrazar a mi nieto, mientras mi mente trataba de encontrar sentido al caos. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Ambulancias, vecinos murmurando, cámaras de los teléfonos grabando, luces parpadeando. Mi hija fue llevada dentro de una patrulla, no esposada, pero sí bajo custodia. Héctor, en cambio, se resistía, insultaba, gritaba. Vi en sus ojos algo que nunca había notado antes: odio. Un odio que me heló el alma. Cuando por fin los coches se fueron, me quedé en la calle, sola con Samuel. El frío era insoportable, pero no sentía el cuerpo. Solo lo abracé. «Dime, por favor, ¿qué pasó dentro, hijo?». Samuel respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar un peso enorme. «Abuela, él iba a hacerle daño a mamá». «¿Qué?». Yo lo escuché, estaba en el pasillo. Él gritaba cosas feas, dijo que si ella lo dejaba, la iba a matar. Mamá lloraba. Por eso te escribí la nota. Tenía miedo de que tú te metieras y te pasara algo.
Sentí las piernas fallarme. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. No sabía si llorar, gritar o correr hasta Patricia. Mi nieto me había salvado, pero ¿de qué exactamente? ¿De ver morir a mi hija? ¿De morir yo también? Pasaron horas hasta que supe más. Un oficial joven, con la mirada cansada, se acercó finalmente a mí. ¿Usted es la madre de la señora Patricia Ramos? Asentí. Ella está bien, está declarando ahora. Su marido la agredió durante la cena. Ella se defendió con un cuchillo. El niño fue quien llamó a la policía antes de que usted saliera. Me quedé muda. ¿Cómo dice? El menor marcó el número de emergencia desde el teléfono de la cocina. Dijo que su abuelo, corrigió rápido, su abuelo político estaba golpeando a su madre. Logramos llegar a tiempo. Mi cabeza daba vueltas, la nota, Samuel. Mi salida, todo cobró sentido de golpe. Mi nieto no solo me había advertido, me había salvado la vida. Cuando por fin pude entrar a la casa, el silencio era insoportable. La mesa seguía servida, el pastel cortado, las copas llenas, las luces parpadeando como si nada hubiera pasado. Pero el aire olía a miedo y a vino derramado. Había una mancha en el suelo, junto a la silla de Patricia. No quise mirar demasiado. Me senté despacio. Mis manos temblaban. Vi el ángel de papel que Samuel había hecho para el árbol. Lo tomé entre los dedos. Tenía un ala rota, y comprendí que nada volvería a ser igual. Cuando Patricia volvió, ya era de madrugada. Tenía el rostro hinchado y la voz apenas salía. ¿Dónde está Samuel?, preguntó apenas cruzó la puerta. Durmiendo. Está bien, cariño. Ella se dejó caer en mis brazos. Yo no quería, mamá. Te juro que no quería. Pero él cambió. Hace meses. Empezó a gritarme, a controlarme. No quería que trabajara, que saliera, que hablara contigo. Me quitó el dinero, las llaves, y esta noche, cuando dije que no podía más, se volvió loco. Lloramos las dos, abrazadas durante mucho tiempo. Yo le acariciaba el cabello, repitiendo como un mantra: ya está, hija, ya pasó, estás viva, eso es lo que importa. Pero por dentro, sabía que no pasaría tan fácil. Las heridas visibles sanan, las invisibles no siempre. Antes de dormir, me asomé a la habitación de Samuel. El niño dormía con la nota aún en el bolsillo del pijama. Me acerqué y se la saqué despacio. La desplegué una vez más bajo la luz tenue del pasillo. La letra temblorosa, las palabras urgentes. Finge que estás enferma y sal de aquí rápido. Lo besé en la frente y susurré: gracias, mi amor, gracias por salvarnos. Salí al balcón. El cielo empezaba a aclarar. Las calles estaban vacías, y mientras el primer rayo de sol tocaba el tejado de la casa, comprendí que esa Navidad sería recordada no por los regalos ni por el árbol, sino porque un niño tuvo el valor de hacer lo que los adultos no hicimos a tiempo: actuar antes del desastre. Desde esa noche, cada vez que veo una luz azul parpadeando en la distancia, siento una punzada en el pecho. Recuerdo la sirena, la nota, la mirada de Samuel. Y me repito una y otra vez la misma pregunta: ¿en qué momento dejamos de ver las señales? Porque las señales siempre estuvieron ahí. Solo que yo, como tantas madres y abuelas, quise creer que la familia era un lugar seguro. Y no siempre lo es. Yo pensé que lo peor había sido ver las luces azules cortar la noche y a mi hija con la voz quebrada, pero estaba equivocada. Lo peor fue entender, con calma, con detalle, con ese goteo cruel de la verdad, por qué mi nieto escribió esas palabras que me quemaron las manos. La verdad detrás de la nota no era un susto pasajero. Era una historia larga, silenciosa, hecha de humillaciones diarias, de puertas cerradas por dentro, de mensajes borrados a medianoche, de pasos en puntas de pie para que nadie notara que el miedo vivía allí. Amaneció con una claridad pálida, casi indiferente. Patricia dormía en el sofá con la manta hasta el cuello. Tenía el rostro hinchado y marcas violáceas en el brazo, redondas como dedos. Yo me quedé sentada a su lado, inmóvil, con el ángel de papel roto en la mano. En la cocina el agua hervía, pero el silbido de la tetera parecía venir de otra casa. Todo dentro de mí estaba atento a los ruidos del pasillo, a la respiración de Samuel, a la posibilidad remota de que Héctor regresara de alguna forma, con alguna excusa, con esa sonrisa que nunca fue sonrisa, sino un aviso.
Cuando Samuel se despertó, no habló de inmediato. Caminó hasta mí en silencio, se sentó pegado a mi costado y apoyó la cabeza en mi brazo. Lo sentí más liviano que nunca. No por falta de peso, sino porque había soltado el secreto que lo aplastaba. Le acaricié el cabello despacio. Tenía enredadas las pestañas, como si la noche se hubiese quedado colgando de sus ojos. Dime, hijo, dímelo todo. Necesito entender. Samuel respiró hondo, y la voz le salió áspera, como si llevara días sin usarla. Yo escribí la nota durante la cena. La empecé 2 veces, la rompí, la volví a escribir. Tenía miedo de que tú te quedaras. Si tú te quedabas, ibas a intentar calmar a mamá, y Héctor se iba a enojar más. Cuando Héctor se enoja, no ve, no escucha, no piensa, se vuelve fuerte y no recuerda después. Por eso te pedí que salieras. Se quedó callado. En su silencio cabían meses, años. ¿Desde cuándo, Samuel? No me mientas. Tu abuela necesita saber. Desde antes del cumpleaños de mamá. Un día llegué del colegio y escuché que él decía que sin él nosotros no comíamos, que la casa era suya, que mamá era una desagradecida. Después empezó con lo del teléfono. Lo revisaba, le quitó el sueldo, la acompañaba a todos lados. Si ella tardaba 5 minutos más en el supermercado, él decía que estaba con alguien. La noche del partido grande, él rompió un vaso, se cortó la mano, dijo que fue un accidente. Yo lo vi. No fue un accidente. Él apretó el vaso con rabia hasta que estalló. Mientras hablaba, el niño buscó mi mano y la apretó. Tenía las uñas cortas y pequeñas. Esas manos habían escrito una nota que me salvó. Esas manos habían marcado un número de emergencia sin temblar. Yo, que toda la vida me creí fuerte, me sentí por primera vez guiada por un niño que había visto demasiado. ¿Y por qué me pediste a mí que saliera? ¿Por qué no le pediste a tu madre que se fuera contigo? Porque a mamá él la llamaba cobarde. Si ella corría, él corría más. Contigo era distinto. Él se cuida contigo, te trata bien cuando estás, se ríe, hace chistes. Si tú estabas, él se contenía. Tenía miedo de que lo vieras. Pero ayer fue diferente. Ayer, cuando ustedes levantaron las copas, él se tomó 3 seguidas en la cocina. Yo conté. 3. Y empezó a decir que los regalos eran pocos, que el pavo estaba seco, que tú lo miraste mal. Yo escuché desde el pasillo. Después mamá dijo que quería volver a trabajar en enero. Él dijo que no. Ella dijo que sí. Él se rió. Y yo supe que venía lo peor. Sentí un latigazo. Enero. Volver a trabajar. Mi hija, la que había sido siempre independiente, pidiendo permiso para ganarse su propio dinero. Yo recordé de pronto el último almuerzo que tuvimos solas, 2 meses atrás. Patty llegó tarde, se maquilló en el baño del restaurante, miró el reloj cada 5 minutos. Me dijo que Héctor estaba sensible por el estrés del trabajo. Evitamos pronunciar la palabra que lo explicaba todo. Control, humillación, violencia. En cambio, dijimos estrés, como si el estrés rompiera vasos, leyera mensajes, manejara llaves. Samuel siguió. Yo llamé al número de emergencias cuando él la empujó contra la alacena. Lo hice rápido, como nos enseñaron en el colegio. Dije la dirección. Dije que era Navidad y que él estaba muy enojado. Dije que soy menor y que estaba asustado. Me preguntaron si había un arma. Dije que en la cocina había cuchillos. Me dijeron que me apartara, que me escondiera. Yo pensé en ti. Pensé que si tú te quedabas, ibas a decir basta, y él se iba a sentir desafiado. Por eso te escribí la nota. Por eso gateé bajo la mesa. No quería que nadie me viera. No quería que él te escuchara. Lo abracé, y en ese abrazo quise juntar todos sus miedos en mi pecho para que ya no lo picaran por dentro. Le prometí sin decirlo que a partir de ese día las cosas serían diferentes. Cometí muchos errores, hijo. Me quedé en la superficie. Vi la casa limpia, la mesa servida, el árbol brillante, y creí que todo estaba bien. No miré los ojos, no escuché los silencios. Eso se acabó. Patricia abrió los ojos con un sobresalto, como si en el sueño alguien le hubiese hablado cerca del oído. Se incorporó rápido y buscó a Samuel con la mirada. El niño fue hacia ella y la abrazó sin decir palabra. Los vi así, pegados, respirando en el mismo ritmo, como 2 náufragos que por fin encontraron una tabla. Me acerqué y tomé la mano de mi hija. Era la mano de una mujer que había sostenido la casa durante años. Tenía grietas pequeñas en los nudillos, cicatrices antiguas que yo no había visto. La luz de la mañana las hacía más visibles.
Tenemos que hablar, Patty. Necesito que me cuentes todo. Ella dijo que sí con la cabeza, pero no pudo hablar de inmediato. Llevó la taza a los labios, bebió un sorbo y dejó la taza en la mesa con cuidado. Me miró como se mira cuando se pierde la vergüenza. Ya no me importaba quedar bien, mamá. Ya no me importaba que nadie me juzgara. No sabes la cantidad de veces que me mordí la lengua para no llamarte. Pensé que podía manejarlo, que era una mala racha, que si yo era paciente, él volvería a ser el hombre que conocí. Pero el hombre que conocí se quedó en alguna foto vieja. Lo que teníamos en casa era otra cosa. Yo la dejé hablar sin interrumpirla. Su voz fue armando una cronología de pequeños infiernos. El primer comentario fue un chiste sobre el vestido. El segundo, una queja sobre el dinero. El tercero, una acusación ligera sobre un mensaje de trabajo. Después vinieron las metas rotas. No viajes sola, no tardes, no respondas, no mires así, no uses esa blusa, no opines delante de tu madre, no planees tu vida. El no se volvió el idioma de la casa. Y cuando el no se te mete en la sangre, te olvidas de tu sí. Patricia me contó que comenzó a dejar de verse con sus amigas, que pospuso reuniones, que se acostumbró a pedir permiso para comprar leche, que el miedo se volvió rutina, y que cada vez que intentaba decir me duele, él respondía exageras. Y cada vez que decía no quiero, él decía haces drama. Y cada vez que decía estoy cansada, él decía si estás cansada es porque no haces bien las cosas. El mundo era un laberinto con su voz en todas las paredes. Me habló del dinero, de la tarjeta en manos de él, de la excusa de ahorrar, de un cuaderno con cuentas donde todo parecía ordenado, pero nada pertenecía a nadie más que a él. Me habló de las llaves, de la cerradura que cambió sin avisar, de la cámara que puso en la puerta para ver quién entraba y quién salía. Me habló de la contraseña del wifi cambiada cada semana. Me habló de su propia voz enmudecida. Yo estaba allí, sentada, oyendo a mi hija contar su derrota por capítulos. Sentí que cada palabra me arrancaba una astilla de orgullo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no insistí? ¿Cómo no abrí esta ventana antes para que entrara aire? Entonces apareció el detalle que me faltaba, el motivo de la urgencia, el porqué de la nota durante la cena. Samuel se adelantó a su madre. Se puso de pie, trajo de su mochila un cuaderno azul con etiquetas en los bordes. Lo abrió con precisión. Tenía papeles pegados, esquinas marcadas, números escritos con lápiz. Esto lo hice yo, dijo con timidez. Es mi carpeta de pruebas. En el colegio nos enseñaron que hay que contar lo que pasa a un adulto. Yo conté a la profesora, pero hacía falta más. Así que guardé cosas para cuando alguien creyera. Se me cortó la respiración. Un niño de 12 años con una carpeta de pruebas. El mundo gira todos los días, y cada vuelta trae cosas como esta que no deberían existir. Dentro del cuaderno había fotografías de la casa, una grieta en la puerta de la alacena, un marco torcido con el vidrio rajado, un florero sin una oreja. Había fechas escritas al costado. Había copias de mensajes que Samuel había transcrito a mano. Mamá, no necesito que trabajes, yo puedo con todo. Mamá, no vuelvas tan tarde, ya sabes que me molesta. Mamá, no hables con tu madre de nuestras cosas, no metas a terceros. Había dibujos, un sillón con sombras alrededor, una mesa con 2 platos y uno volcado. Yo sentí que el alma se me hacía vieja de golpe. Patricia miró el cuaderno y lloró en silencio. Dijo que no sabía que Samuel había hecho todo eso. Dijo que había creído que lo había protegido. Yo negué con la cabeza despacio. Hija, lo protegiste como pudiste, y él te protegió como supo. Hoy vimos que somos 3 contra una sombra. Y cuando la sombra sabe que somos 3, se hace más pequeña. Samuel pasó la página. Ahí estaba el corazón de la carpeta, una lista de frases ordenadas por días. Las más recientes estaban arriba, escritas con trazo apurado. La de anoche decía, si dices que trabajarás, te juro que te arrepentirás. Debajo, otra de hace 3 semanas decía, no necesito testigos en mi casa. Más abajo, una de hace 2 meses, decía, tu madre tiene demasiada opinión. Y en grande, subrayado, una que yo sentí como un ladrillo en la frente. Si tu madre se mete, la saco a empujones. Me ardieron las mejillas. Recordé el brindis, el cuchillo, la copa llena,
las palabras de Patricia queriendo volver a trabajar. Me vi a mí misma diciendo con inocencia, «Qué bueno, hija». Me vi sonriendo, y me di vergüenza, porque a veces una sonrisa a destiempo es un vendaje sobre una herida abierta. No cura, solo tapa. Samuel siguió desgranando la historia con precisión. Me contó que esa tarde, mientras yo envolvía los regalos en el salón, él escuchó a Héctor hablando por teléfono en el estudio. Estaba molesto. Dijo frases cortas, entrecortadas, con ese tono de quien se siente dueño. Hoy se acaba este circo. Hoy pone los pies donde los tiene que poner. Si no entiende, la hago entender. Si alguien se mete, peor. La Navidad no me importa. Que sea Navidad me da igual. El niño buscó mis ojos y aguantó la mirada como un adulto. Cuando te vi entrar, abuela, me dio felicidad, pero me dio miedo también. Pensé que tú ibas a suavizar las cosas y que mamá iba a confiarse. Pensé que si yo avisaba en voz alta, alguien se reiría porque era Navidad. Por eso escribí la nota, porque a veces las palabras escritas pesan más que las dichas. Yo asentí en silencio. Sí, pesaron. Todavía me pesan. Me pesan para estar despierta, para no volver a dormir justo antes del golpe. Hubo un punto de la mañana en que el sol por fin entró en la cocina. La luz se apoyó en el mantel y uno de los borbotones de café dibujó una isla. Todo parecía más nítido. Patricia respiró un poco mejor. Samuel cerró la carpeta azul y la abrazó contra el pecho. Yo tomé mi bolso, saqué mi cuaderno, ese donde anoto mis recetas y la lista del mercado, y dibujé 3 columnas con un lápiz. En la primera escribí lo que ya pasó. En la segunda, lo que está pasando. En la tercera, lo que vamos a hacer. No era un plan perfecto, pero era un plan. Y en una casa que lleva meses obedeciendo a la voz del miedo, un plan con bordes y flechas es un primer acto de libertad. Lo que ya pasó. Escribí con letra firme. Agresiones, control del dinero, humillaciones, amenazas, daños en la casa, llamado de Samuel, intervención policial, Héctor detenido. Lo que está pasando. Patricia en estado de shock, niño con ansiedad, abuela activando instintos que había escondido por años. Lo que vamos a hacer. Y ahí me detuve, porque el verbo hacer me obligaba a recordar quién había sido yo antes de quedarme viuda, antes de acomodar mi mundo alrededor de la soledad. Exacto. Había sido una mujer que resolvía, que iba al banco, que reclamaba, que caminaba cuadras por un papel, que levantaba el teléfono sin miedo. La vida me había puesto suave. Ahora iba a volver a ponerme firme. Leí en voz alta las líneas que iban naciendo. Primera línea, ir a la comisaría de mujeres para registrar todo. Segunda línea, médico forense para constatar lesiones. Tercera línea, abogada gratuita si es necesario, pero abogada. Cuarta línea, cambio de cerradura. Quinta línea, escuela informada. Sexta línea, terapia para Samuel y para Patricia. Séptima línea, red de apoyo, yo presente, vecina de confianza, presente. Hermana de Patricia por videollamada, presente. Octava línea, cuentas separadas. Novena línea, empacar una maleta para un por si acaso. Yo repetí esa expresión 2 veces, por si acaso. El por si acaso a veces te salva más que cualquier promesa. Patricia me miró con algo parecido a la esperanza. No era grande todavía, era pequeña, temblorosa, tímida, pero era esperanza. Me dijo que sí con la cabeza varias veces. Samuel sentía como si cada línea fuese un ladrillo en una pared que lo mantenía a salvo. Hubo un golpe en la puerta y el aire se detuvo. Nos miramos. El corazón dio un salto. Yo me levanté con cautela y me acerqué a la mirilla. Vi a una mujer joven con una carpeta colgando del brazo. Respiré. Abrí la puerta. Buenos días, soy del equipo de intervención. Vinimos a verificar que estén bien y a explicarles los pasos. Reconocí en su tono algo que me tranquilizó. Sabía dónde pisaba. Entró, se sentó, sacó papeles. Nos habló de perimetrales, de tiempos, de audiencias, de números de teléfono que funcionan a cualquier hora. Nos habló de palabras que hasta ayer me parecían ajenas. Heute ya no eran ajenas, eran nuestras. La mujer miró los brazos de Patricia con cuidado, sin morbo. Le ofreció un listado de centros de asistencia. Le explicó que no estaba sola. Le dijo que la culpa no era suya. La culpa no es suya, repitió. Es una frase sencilla, pero cuando cae en el lugar correcto, hace un ruido limpio. Patricia respiró hondo, como si una correa invisible se hubiera aflojado.
Samuel apretó mi mano debajo de la mesa. Yo tomé nota de todo, con letra grande, porque no quería olvidar nada cuando la noche volviera a hacer preguntas. La mujer se fue con un gesto cálido y una mirada firme. La puerta cerró despacio. Los tres nos quedamos en silencio, escuchando los sonidos mínimos de la casa. Una gota que caía del grifo, un pájaro que golpeó la ventana y siguió de largo, un vecino que arrastraba una bolsa por el pasillo, y en medio de ese murmullo de cosas normales, nuestra vida ardiendo en el centro como una vela nueva. Patricia me dijo que tenía miedo del después, no de la hora, del después, del trámite, de la culpa de la familia de él, de las llamadas, de las explicaciones. Yo le respondí que el después se enfrenta de a un día por vez, que el miedo se achica cuando tiene horarios y tareas, que no estaba sola, que yo, Elvira, iba a estar con ella como no supe estar antes. Ella me creyó. Yo también me creí, y eso fue importante, porque la voz que le hablas a tu hija no pesa lo mismo si no te la crees primero. Quise llamar a la hermana de Patricia, que vive en otra ciudad. Pensé que era el momento de romper el muro del silencio familiar. La llamamos. Tardó 2 timbres en contestar. Su voz llegó con un nudo que intentó desatar con chistes. No hizo falta explicarle mucho. Dijo, vengo. Dijo, no están solas. Dijo, te amo, hermana. Dijo, gracias, mamá. A veces las geografías se acortan con 4 frases bien dichas. El día siguió su curso con una mezcla rara de trámite y ternura. Hicimos la denuncia con la misma prolijidad con la que otros hacen listas de compras. Entregamos el cuaderno azul de Samuel, con copias, porque aprendí temprano que los papeles viajan y se pierden. Guardamos fotos en una carpeta digital con fecha y hora. Escribimos un resumen de lo ocurrido cronológicamente. La persona que nos atendió nos trató con respeto. Dijo que estábamos haciendo lo correcto. Dijo que la presencia del niño había sido clave. Dijo que la emergencia había llegado a tiempo. Dijo que no siempre es así. Al volver a casa, la tarde ya se inclinaba. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban con su tristeza ordenada. Los regalos seguían envueltos. Nadie tenía ganas de abrir nada. Sin embargo, Samuel me pidió uno, solo uno. No por el regalo en sí, dijo, sino para que esta Navidad tuviera algo nuestro que no fuera gritos. Elegimos un paquete pequeño. Lo abrió sin apuro. Era un rompecabezas de 100 piezas con un dibujo de faro en la tormenta. Sonrió. Dijo que le gustaban los faros, porque no se mueven, porque aunque la noche esté negra, siguen. Me mordí el labio para no llorar. Sobre la mesa estaban los papeles de la mañana, las tazas, el cuaderno con columnas, y en el centro, un faro en 100 piezas. Era perfecto. Armamos el rompecabezas en silencio, con paciencia, cada ficha en su lugar, cada borde buscando su borde. Yo pensé que nuestra vida era un rompecabezas al que alguien le había escondido piezas durante meses. Ahora las íbamos a encontrar una por una, hasta ver el dibujo claro. Tal vez faltaran algunas, pero no íbamos a abandonar la mesa. No esta vez. Samuel puso la última pieza y levantó la vista. Me preguntó si ahora que habíamos hablado con la policía, él podría dormir sin sobresaltos. Le respondí que no sabía si esa misma noche, pero le prometí que si se despertaba en medio de la oscuridad, yo iba a estar a su lado. Y si al día siguiente la cabeza le dolía por los recuerdos, yo le iba a preparar chocolate caliente. Y si pasado mañana alguien le decía que los problemas de los adultos no son cosas de niños, yo le iba a explicar que proteger a la madre es de valientes, de cualquier edad. El niño sonrió con una mezcla de alivio y cansancio. Puso la caja del rompecabezas en la repisa más alta, como quien guarda un trofeo. Al caer la tarde sonó el teléfono. Era un número desconocido. La sangre se me heló un instante, aunque me obligué a respirar. Atendí. Del otro lado, una voz seca, masculina, dijo su nombre y el cargo. Informó que Héctor pasaría la noche detenido hasta la audiencia de medidas cautelares. Informó que no podía acercarse al domicilio. Informó que, de momento, la investigación seguía en curso. Informó que si ocurría cualquier cosa extraña, llamáramos de inmediato. Colgó con corrección. El silencio de después fue más claro, no más fácil, más claro. Cerramos la puerta con llave. Cambiamos el código de la alarma. Puse una silla contra la puerta del balcón, no por necesidad real, sino para que el gesto me diera calma. Preparé sopa, serví 3 platos.
Patricia comió despacio. Samuel comió con ganas. Yo comí con un hambre que no era de comida. Era hambre de fin, hambre de cierre, hambre de empezar de nuevo. Antes de dormir, fui hasta el árbol. Encendí solo la primera fila de luces. Me quedé mirándolas un rato largo. Pensé en la mujer que era el año pasado, la que creía que la vida ya no tenía sobresaltos para una viuda de 67. Me reí sin sonido. La vida siempre tiene algo escondido. A veces es un regalo. A veces es una nota escrita con letra apurada. Volví a la mesa y tomé el cuaderno de columnas. Escribí una última línea en la tercera columna. Mañana, hablar con Samuel a solas para escuchar su miedo sin que sienta que debe cuidar a su madre. Cerré el cuaderno. Apagué la luz del salón. Acaricié la frente de mi nieto, que ya dormía. Cubrí a mi hija con la manta y me senté en la silla junto al sofá, con el abrigo echado sobre los hombros. Afuera el viento levantaba un murmullo suave. Adentro, por primera vez en mucho tiempo, el miedo no mandaba. Habíamos abierto las ventanas. La verdad estaba dentro, y aunque dolía, respiraba. La verdad detrás de la nota no era solo un por qué, era un para qué. Para que yo volviera a ser la mujer que fui. Para que Patricia recordara su nombre completo. Para que Samuel no creyera que la valentía consiste en quedarse callado. La nota nos cambió las reglas. Había empezado como advertencia. Ahora era bandera. La doblé con cuidado y la guardé en mi billetera, junto a la foto de Raúl con su sonrisa clara. Él me miraba desde el papel como quien aprueba una decisión. Pensé que, de estar aquí, habría dicho lo mismo que yo le dije a Patricia cuando la vi romperse en el umbral. Ya pasó lo peor. Ahora empieza lo difícil. Y en lo difícil, juntas, no nos vamos a perder. Cerré los ojos por un instante. El sueño me llevó y me trajo como una orilla. En algún lugar de la casa crujió la madera. Samuel respiró hondo. Patricia suspiró como quien suelta un hilo. Y la Navidad, esa Navidad rota, se acomodó en nuestra memoria con una marca que no se borrará. Pero la marca no era solo de dolor, era también la señal de un comienzo, la prueba escrita de que una abuela puede obedecer a su nieto y salvar la noche, y tal vez, con el tiempo, salvar una vida entera. Mañana seguiríamos, con citas, con papeles, con palabras que pesan, con decisiones que no se negocian. Mañana empezaríamos el capítulo donde el miedo hace las maletas. Esta noche, en cambio, me permití solo una frase corta, dicha en voz baja, mirando la puerta cerrada. Gracias, Samuel. Gracias por escribir a tiempo. Gracias por hacerme salir para poder volver distinta. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando historias reales, de mujeres valientes, que se atreven a romper el silencio. La mañana siguiente fue extrañamente tranquila. El silencio en la casa era tan profundo que se escuchaba hasta el tic-tac del reloj del comedor. Después de todo lo que habíamos vivido, el cuerpo pedía calma, pero la mente seguía inquieta, como si el peligro aún respirara detrás de alguna puerta. Yo, Elvira, me levanté antes del amanecer. Preparé café con las manos temblorosas, más por costumbre que por deseo. El olor llenó la cocina, ese aroma que siempre me recordaba los días normales, los días que parecían eternos antes de que el miedo tuviera nombre. Pero nada era igual. Patricia dormía en el sofá, abrazando a Samuel. Su rostro, por primera vez, no mostraba terror, sino agotamiento. Me quedé mirándolos largo rato, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Nunca había pensado que el amor también podía doler de esa forma, como una cicatriz que late incluso cuando ya no hay herida visible. Cuando salió el sol, sonó el timbre. Era la trabajadora social del día anterior, Lucía. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa amable. «Buenos días, señora Elvira», me dijo. «¿Podemos hablar unos minutos?» Asentí. Entró, se sentó en la mesa y empezó a explicarme lo que seguía. La orden de alejamiento, la asistencia psicológica, los trámites judiciales. Yo tomaba nota en un cuaderno nuevo, con la letra firme, como si escribir cada palabra fuera una forma de recobrar el control. Cuando Patricia despertó, Lucía la saludó con cuidado. Le habló de su derecho a estar segura, de los refugios,
de la ayuda legal. Y entonces, por primera vez, vi algo distinto en los ojos de mi hija: determinación. No era fuerza todavía, pero sí una chispa. «Quiero empezar de nuevo», dijo Patricia, con la voz baja pero clara. «Por mí y por mi hijo». Lucía sonrió. «Ese es el primer paso, Patricia, el más difícil». Después de que ella se fue, la casa se sintió vacía, pero de una manera distinta. Ya no era el silencio del miedo, era el silencio del descanso, de una batalla ganada a medias. Me senté con una taza de café frente a la ventana. El barrio estaba igual que siempre. El panadero cruzando la calle, los niños en bicicleta, el perro del vecino ladrando al cartero. Pero para nosotras, todo había cambiado. Samuel se acercó y se sentó en mis piernas. «Abuela, ¿crees que todo volverá a ser como antes?», pensé la respuesta con cuidado. «No, mi amor, nada será igual, pero puede ser mejor». El niño asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. Me abrazó y se quedó en silencio. Su respiración era suave, pero cada tanto tenía un pequeño sobresalto, como si su cuerpo aún recordara la tensión de la noche anterior. A media mañana sonó el teléfono. Era el abogado de oficio asignado al caso. Nos citó para el lunes siguiente. Patricia lo escuchó con atención. Tomó nota de la dirección y agradeció. Cuando colgó, me miró y dijo: «Mamá, no quiero que esto me defina. No quiero ser la mujer golpeada». «No lo serás», le respondí. «Serás la mujer que sobrevivió, la que enseñó a su hijo a no callar». Patricia bajó la mirada y por un instante volvió a ser la niña que venía corriendo hacia mí con las rodillas raspadas, buscando consuelo. Pero ya no era una niña, y yo, aunque sentía miedo, sabía que tenía que ser fuerte por las dos. El domingo por la tarde, mientras Samuel armaba su rompecabezas en el suelo, Patricia y yo abrimos una caja vieja con fotografías. Era una caja de zapatos, cubierta de polvo, que yo había traído conmigo desde mi casa. Dentro había recuerdos de otra vida: su infancia, mi boda, el primer día de escuela de Samuel. Las miramos en silencio. «¿En qué momento cambiamos tanto?», me preguntó. «No lo sé, hija», le dije, «pero nunca es tarde para empezar otra vez». En ese instante, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Patricia lo miró, dudó un segundo y lo contestó. Su rostro se tensó al instante. Yo supe, por la forma en que apretó la mandíbula, quién era. «Héctor». «No me hables», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «No quiero escucharte». Pausó y luego agregó: «No te tengo miedo». Y colgó. Se quedó quieta unos segundos. Luego respiró profundo y me miró con lágrimas en los ojos. «Lo hice, mamá». Le colgué, por primera vez. La abracé. Sentí su corazón golpear fuerte, pero ya no era de miedo, era de liberación. Esa noche, mientras Samuel dormía, salimos al balcón. El aire era frío, pero el cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como si el mundo siguiera girando sin mirar atrás. Patricia apoyó la cabeza en mi hombro. «¿Sabes, mamá? Siempre pensé que ser fuerte era aguantar, pero ahora entiendo que a veces ser fuerte es irse». «Exacto, hija», le dije. «Y tú ya diste ese paso». Nos quedamos allí, mirando el horizonte. El silencio no era vacío, era paz. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la calma no era un disfraz, sino un nuevo comienzo. Pero la calma, a veces, es solo la antesala de lo inevitable. 2 días después, cuando el sol del lunes comenzaba a asomar, recibimos una llamada inesperada del abogado. Su voz sonaba tensa. «Señora Patricia, necesito que venga al juzgado hoy mismo. Su esposo ha pedido declarar». El aire se volvió denso de nuevo. Yo sentí un nudo en el estómago. Sabía que esa paz no iba a durar demasiado. Y no me equivoqué. El lunes amaneció con un cielo gris y un aire pesado que olía a lluvia. Desde temprano, la casa se movía despacio, con pasos silenciosos, como si no quisiéramos despertar a los fantasmas que aún dormían en las paredes. Patricia preparó café sin hablar. Samuel se vistió para la escuela, pero no soltó su mochila. Sabía que ese día no iría a clases. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Era el abogado. Nos recordó la cita en el juzgado y nos pidió que llegáramos media hora antes. La audiencia era breve, solo para escuchar la primera declaración de Héctor. Aún así, sentí un escalofrío. El simple hecho de saber que lo veríamos otra vez me hizo apretar las manos con fuerza. «Mamá, ¿vas a venir conmigo?», preguntó Patricia. «Claro que sí», le respondí. «No pienso dejarte sola».
El trayecto hasta el juzgado fue silencioso. Las calles estaban llenas de gente, pero para mí todo sonaba distante, como si el mundo se moviera a cámara lenta. En el asiento trasero, Samuel miraba por la ventana. Yo podía ver su reflejo, serio, atento, mucho más maduro de lo que un niño de 12 años debería ser. Cuando llegamos, el edificio nos recibió con ese olor a papel viejo y desinfectante que tienen todos los lugares donde la gente busca justicia. El abogado, Luis, nos esperaba en la entrada. Era un hombre joven, con voz tranquila y mirada firme. «No se preocupen», dijo. «Ustedes no tendrán que hablar hoy. Solo escucharemos lo que él declare». Nos condujo a una pequeña sala. En un extremo había una mesa de madera, 3 sillas y un micrófono. En la pared, un reloj marcaba las 10:20. El segundero avanzaba con un sonido seco, casi insoportable. De repente, se abrió la puerta. Entró Héctor. Llevaba la misma camisa azul que usó en la cena de Navidad, ahora arrugada y sin botones. Su rostro estaba distinto, los ojos hinchados, la barba crecida, los labios secos. Pero lo que más me heló la sangre fue su mirada. Esa mezcla de rabia y arrogancia que ni los barrotes podían apagar. Patricia bajó la vista. Samuel se encogió en su asiento. Yo me quedé quieta, observando. Por dentro temblaba, pero por fuera no moví un solo músculo. No quería que él viera miedo en mis ojos. El juez entró. Todos se pusieron de pie. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. El secretario comenzó a leer los cargos: agresión física, amenazas verbales, coacción y tentativa de lesiones graves. Cada palabra era un golpe seco contra el suelo. Cuando llegó el turno de Héctor, el juez le pidió que hablara. Él levantó la cabeza, se aclaró la voz y con un tono sereno dijo: «No soy un monstruo. Solo perdí el control por un momento. Todos pierden el control alguna vez». Patricia cerró los ojos. Yo apreté su mano. Él continuó: «Mi esposa exagera. Ella sabía que estaba estresado por el trabajo. Lo que pasó esa noche fue un accidente. Ella se lanzó sobre mí. Yo solo intenté detenerla». El juez levantó una ceja. «¿Está diciendo que su esposa lo agredió?» «Digo que ambos gritamos, pero que no soy violento. Jamás lo he sido». Sentí una rabia muda subirme desde el estómago. Esa voz cínica, calculada, la había escuchado antes, en cumpleaños, en reuniones, en cada ocasión en que él hablaba con cortesía mientras su mirada destilaba desprecio. Luis, el abogado, pidió la palabra. Sacó de su carpeta una hoja. Era la transcripción de la llamada de emergencia de Samuel. El juez la leyó en voz alta. Llamada recibida el 24 de diciembre, 22:38. Voz infantil, se escuchan gritos de fondo. El menor dice: «Mi mamá está llorando, mi padrastro le grita, tiene un cuchillo, dice que la va a matar si no se calla». El silencio que siguió fue brutal. El rostro de Héctor se tensó. Intentó hablar, pero el juez lo interrumpió. «Señor, eso es evidencia directa». Yo miré a Samuel. Su mano temblaba ligeramente sobre mi brazo, pero no apartó la mirada. No bajó la cabeza. Por primera vez lo vi enfrentarse al miedo con los ojos abiertos. El juez ordenó un receso. Durante esos minutos, Patricia salió al pasillo. Apoyó la espalda contra la pared y respiró con dificultad. «Mamá, ¿cómo puede mentir así?», susurró. «¿Cómo puede decir que fue un accidente?». «Porque los cobardes siempre necesitan inventarse una historia», le dije. Pero ya nadie le cree. Cuando la audiencia terminó, el juez dictó la continuidad de la orden de alejamiento. Héctor no podía acercarse a menos de 300 metros de Patricia o Samuel. El abogado nos explicó que el proceso seguiría con más declaraciones, pero que el caso estaba fuerte. Al salir del juzgado, una llovizna fina comenzaba a caer. Patricia levantó el rostro y dejó que las gotas le mojaran la piel. Cerró los ojos. «¿Sabes? Hace meses que no sentía la lluvia así, sin miedo». Yo sonreí. «Porque por fin estás afuera, hija. Ya no estás atrapada». Samuel, con su mochila al hombro, nos tomó de la mano a las dos. Caminamos bajo la lluvia hasta el coche, los tres en silencio, pero con algo nuevo latiendo entre nosotros, la sensación de haber sobrevivido. Esa noche, ya en casa, Patricia escribió una carta. La dejó sobre la mesa del comedor, junto a una vela encendida. Era una carta para ella misma. Decía: «No me debo disculpas, me debo perdón.
Me debo volver a mirar al espejo y reconocerme, y a partir de hoy lo haré. Yo la leí con lágrimas en los ojos. Levanté la vista y vi su reflejo en la ventana. Una mujer cansada, pero viva, y supe que esa era mi hija, no la que lloraba en silencio, sino la que había vuelto del abismo. Esa fue la noche en que la calma volvió a la casa. No era una calma vacía, sino una que se construye con paciencia, con pasos lentos, con días que vuelven a tener sentido. La casa olía a sopa caliente, a pan recién tostado. El reloj seguía marcando los segundos, pero ya no sonaban como amenazas, sonaban como promesas. Y yo, Elvira, entendí algo que ojalá muchas mujeres entiendan antes de sufrir tanto. A veces, la nota que te obliga a salir corriendo es el primer paso para volver a vivir. La calma tuvo el grosor de un vidrio. De lejos parecía firme, pero bastaba un roce para que se llenara de grietas. Lo supe la mañana en que Patricia me dijo que oía pasos en el pasillo cuando nadie caminaba. No eran pasos de verdad, era la memoria intentando volver. También lo supe cuando abrí el armario del pasillo para buscar sábanas y encontré una caja de cartón escondida detrás de las toallas. La caja estaba marcada con un nombre escrito con fibra seca: Aranda. No era el nuestro, no era de nadie que conociéramos, y sin embargo estaba ahí, en la casa. Yo, Elvira, aprendí tarde que las cosas que se esconden no se esconden para siempre. Les crecen aristas. Te cortan en el momento menos pensado. Acerqué la caja a la mesa. Patricia preparaba café. Samuel hacía la tarea como si la normalidad pudiera volver por imitación. Los dos levantaron la vista al mismo tiempo. Nadie habló. No hizo falta. La tapa de la caja se resistió. La levanté. Dentro había sobres manila con fechas en la solapa, copias de contratos, una libreta de banco con la tapa deshilachada, 3 llaves atadas con una liga roja y un pendrive negro con una etiqueta sucia donde se leía 2019. También había una foto, un hombre y una mujer frente a una puerta pintada de verde, con el número 7 torcido sobre el dintel. El hombre sonreía de una forma que me dio escalofríos. Era Héctor, pero más joven, con menos arrugas y la misma mirada que yo conocía de memoria. A su lado, la mujer le sostenía el brazo como quien se afirma a la baranda de un puente. Patricia tocó la foto con la yema de los dedos. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Dijo muy despacio que nunca había visto esa imagen. Dijo que no conocía a la mujer. Samuel, que aprendió a leer la tensión del aire, dejó el lápiz y se sentó junto a mí. En una familia que se está recomponiendo, la curiosidad también tiembla. Revisé el primer sobre. Adentro había una copia de un contrato de préstamo. La cifra me llenó los ojos de ceros. El acreedor era una financiera de barrio con un nombre que quería parecer amable. El deudor, Héctor. La dirección declarada no era esta casa, era otra, en una calle que no me decía nada. La fecha era de hace 4 años. La firma de Héctor se reconocía fácil. A un costado, con letra apretada, alguien había escrito Garantía Vivienda. La palabra me taladró. Volví a mirar. La garantía no era esta casa, pero sí un bien a nombre de él. Un departamento pequeño en un barrio antiguo. Abajo, en tinta azul, había un apunte: traspaso pendiente. El segundo sobre era peor. Eran notificaciones de deuda, fechas más recientes, aumentos por mora, amenaza de inicio de acciones. El idioma de las deudas es una garrapata, se te pega a la piel y no suelta. Patricia llevó una mano a la frente. Dijo que él hablaba de ahorro, de sacrificios, de un futuro mejor. Dijo que cerró la cuenta a su nombre porque así se gastaba menos. Dijo que cuando pidió ver los movimientos, él se rió. Dijo: ¿confías o no confías? Dijo: confío. Y confió. Abrí la libreta del banco. Había depósitos grandes y retiros en efectivo que parecían una respiración acelerada. Entrada y salida, entrada y salida. Un ritmo así no construye hogar. Alimenta un agujero. Patricia se agarró a la silla. Me preguntó si yo creía que Héctor estaba metido con gente peligrosa. No lo respondí en voz alta, pero la sospecha ya había encontrado silla en nuestra mesa. El pendrive negro quedó al centro, como un corazón mudo. Lo conectamos a la laptop vieja que guardo para mis recetas. Tardó en encender. Cuando por fin abrió, había 4 carpetas con fechas. En la primera, 2019, encontramos trozos de cosas, fotos de recibos,
Capturas de pantalla de conversaciones con alguien guardado como viejo R. En una de las capturas, Héctor escribía sin acentos ni vergüenza: «Mañana te pago, no me presiones en mi casa». La respuesta fue una línea corta que me heló: «Yo no voy a tu casa si tú cumples». En otra captura, de madrugada, Héctor escribió: «Necesito una semana más». La respuesta fueron 3 palabras: una semana menos. Patricia apretó los labios. Bajó a la segunda carpeta, 2020. Había audios. No nos atrevimos a escucharlos de golpe. Empezamos por el más corto. La voz de Héctor se oía cansada, con ese tono de hombre que negocia desde un borde. Decía que estaba arreglando todo, que la pandemia, que los retrasos, que la próxima semana. La voz del otro no salía. Solo silencios. El siguiente audio era un grito. No pude escucharlo completo. Patricia lo pausó con un dedo. Samuel estaba muy quieto. No era un grito de pelea doméstica. Era un grito de advertencia. Pasamos a la carpeta 2021. Un archivo de texto con un título que quise ignorar y no pude. Lista. Allí, con renglones ordenados, había palabras escritas como se escriben las compras. Vender coche, cambiar titularidad, sacar a Patricia de la cuenta, pedir nueva tarjeta, conseguir copia de llave de la casa, hablar con Aranda. La última línea decía dejar todo a nombre de la madre. No entendí. ¿De quién? Samuel me miró sin parpadear. Patricia tragó saliva. ¿La madre de quién? No era yo, no era la suya, era otra mujer. Un hombre sin rostro todavía. La cuarta carpeta, 2022, tenía una foto borrosa de un papel con un sello. Juzgado civil, medida cautelar. En la esquina, un apellido subrayado. Aranda otra vez. Y debajo, a mano, una dirección que no conocíamos. La misma de la foto del portal verde con el número 7 torcido. Samuel se levantó de la silla con la resolución de un adulto. Dijo que podíamos ir. Dijo que quería ir. Dijo que estaba cansado de que la verdad se nos escondiera detrás de puertas. Patricia y yo nos miramos. Todo en mi cuerpo decía no. Todo en su cuerpo decía no. Pero la palabra no, en esta casa, había servido demasiado para paralizarnos. Y esta vez el impulso era diferente. No se trataba de buscar riesgo. Se trataba de no volver a ceder el relato a quien lo falseó tanto tiempo. Tomé mi bolso, guardé el pendrive, fotografié con el celular los contratos. Puse la foto del portal verde en la pantalla para no olvidarla. Dejé una nota a la vecina, la de enfrente, que suele estar atenta por instinto y por cariño. Le pedí que nos llamara si veía a alguien merodeando. Bajamos al coche. Las calles eran las mismas, pero nada se parecía a ayer. El barrio de la dirección escrita en los papeles olía a pan viejo y a mecánica. Los balcones tenían macetas con geranios que se defendían del polvo. Un vendedor ambulante gritaba números de lotería con un humor que desafiaba el sol. El portal verde apareció a mitad de cuadra, sin orgullo, con la pintura resquebrajada y el número 7 torcido de la foto. Patricia dio una vuelta a la manzana. Yo la observé aferrar el volante como si fuera la única correa que la sostenía al presente. Estacionamos en la esquina, caminamos sin hablar. En la puerta, una mujer mayor fumaba mirando el cielo. Le pregunté si conocía a alguien de apellido Aranda. Me miró de arriba a abajo, como calibrando mi hambre de respuesta. Señora, aquí todos se conocen. Aranda es la del segundo B, pero Aranda no se apellida así. Es un apodo que le quedó. Se llama Rosa. Le dicen Aranda porque trabajó 20 años en una panadería así. ¿La buscan por algo bueno o por algo malo? No supe qué decir. La mujer sonrió con una boca acostumbrada a noticias. No me lo diga, en este edificio nadie llega para algo bueno. Subimos. El ascensor se negó a cargar con nuestras dudas, así que tomamos la escalera. En el segundo piso se oía una radio vieja tras una puerta. Golpeamos. El golpecito sonó a escuela. Insistí. Abrió una mujer de pelo blanco recogido en un rodete apurado. Tenía un delantal de flores y los ojos atentos. Me vio y antes de preguntar, miró a Patricia. Algo en su gesto dijo que entendía más de lo que diría de entrada. Buscamos a Rosa Aranda, dije, sosteniendo el peso de las palabras como se sostiene una bandeja muy llena. Soy Elvira. Esta es mi hija, Patricia. Venimos a preguntar por un asunto que no es fácil. Vi pasar una sombra por su mirada. Dijo que ella era Rosa. Dijo que si se trataba de Héctor, no quería hablar en el pasillo. Entramos.
La casa olía a sopa y a muebles viejos contentos por haber durado. En la mesa había un mantel de hule con limones dibujados. Rosa nos sentó, sirvió agua, puso la radio en volumen bajo. Se sentó frente a nosotras con una rectitud que me recordó a mi madre cuando quería decir algo sin adornos. Ustedes no saben nada, dijo. No era pregunta. Patricia movió la cabeza. No, Rosa asintió. Entonces voy a empezar por la mitad, que es donde otros cortan para no decirlo todo. Héctor vino a vivir aquí con una mujer hace 5 años. No era usted, señora. Miró a Patricia con respeto. Era otra. Se llamaba Marina. Era dulce. Al principio, él se portaba como príncipe de barrio. Después se le empezó a salir el lobo, lo de siempre. Primero un comentario, luego una noche larga, luego un portazo. He visto hombres así desde que me acuerdo. Venden futuro como quien vende rifas. Yo sentí un mareo leve, como cuando la sangre sube de golpe. Rosa siguió. Aquí lo conocían como el del departamento chico. El nombre lo tenía con candado. Pagaba justo al principio. Después empezó con los retrasos. Los de la financiera vinieron 2 veces a la puerta. Marina les dijo que no estaba. Era mentira. Yo lo vi bajar por la escalera de incendios como si la vergüenza empujara. Patricia llevó una mano al pecho. Rosa le alcanzó un vaso de agua. Siga, por favor, dijo mi hija con una valentía que me enorgulleció y me rompió a la vez. Marina se fue una tarde, sin valijas, sin ruido, solo con la dignidad en la cara. Le dejó una nota. No sé lo que decía. Sé lo que hacía con los ojos cuando pasaba por mi puerta. Había una cosa rota ahí que no iba a arreglarse hoy. Al mes siguiente, el departamento estaba vacío. A los 2 meses vinieron los de la financiera con un papel. «¿A mí qué me cuenta?», les dije. «Yo solo riego mis plantas. Pero le puedo decir que el que firmó era de apellido de ustedes», dijo mirando a Patricia con cuidado. «El mismo que usted lleva. A veces ellos usan tu nombre como usan tu perfume, como prenda de entrada para un baile que no quieres». No entendí de golpe, Patricia tampoco. Rosa entonces se levantó y fue a una cajita de madera en la alacena. Sacó una tarjeta doblada. Un hombre de la financiera se la dejó a ella un día que encontró el buzón repleto. «No sé por qué la guardé», dijo. «Tal vez porque las cosas que no se ordenan me quitan el sueño». En la tarjeta, a lápiz, alguien había apuntado un número de expediente y 2 apellidos, Héctor y Patricia, el orden exacto de una unión que ahora me pesaba en la lengua. Mi hija palideció. Yo sentí que las manos se me convertían en piedras. Patricia dijo que jamás firmó nada. Rosa dijo que no haría falta firmar si alguien sabe imitarte la letra o si alguien te pone un papel encima de otro cuando estás distraída y te pide un autógrafo en una tarjeta. Dijo que había visto eso antes. Dijo que a veces el amor es tinta ciega. Samuel no habló. Miró por la ventana. En el patio interior colgaban sábanas. El sol las atravesaba y parecían banderas de un país que no existe. Pensé en el cuaderno azul, en la carpeta de pruebas de mi nieto, en la línea donde decía sacar a Patricia de la cuenta. Ahora había una línea nueva invisible que decía poner a Patricia donde conviene. Rosa nos contó una última escena. Una noche escuchó golpes en la escalera. Bajó con el corazón en la boca. Vio a Marina llorando en el descansillo. Tenía el labio partido. Él no estaba. Le ofrecí mi sillón. Se quedó hasta el amanecer. Cuando salió el primer pan de la panadería de la esquina, ella se fue con el sol en la cara. No volvió. A los 15 días, Héctor ya venía con otro humor. Hombres así no guardan luto, guardan rencor. Lo reparten en sobres. Salimos de la casa de Rosa con la sensación de haber atravesado una puerta que ya no se podía cerrar. En la vereda, el calor apretaba. Patricia me dijo con los dientes apretados que si su nombre estaba en un papel, si alguien había usado su firma o su presencia, iba a buscar cada documento hasta verlo claro. Yo asentí. En mi cabeza ya se dibujaba otro plan. Íbamos a ese juzgado civil del sello borroso. Íbamos a mirar el expediente en la mesa del empleado más paciente del edificio. Íbamos a tomar fotos. Íbamos a nombrar las cosas por su nombre. En el auto, Samuel dijo que quería volver a casa para pegar en el cuaderno una hoja nueva que dijera Capítulo Aranda. Dijo que un rompecabezas no se arma solo con borde. Necesita las piezas del medio. Me reí sin ruido. Mi nieto se había vuelto mi brújula. De regreso, paramos en una fotocopiadora. Escaneamos la tarjeta con el número de expediente. Envié un correo al abogado con todo lo encontrado. Adjunté la foto del portal, los contratos,
las capturas del pendrive. No quería que nada dependiera de una sola copia, de una sola memoria. Las cosas, cuando se guardan en un solo sitio, a veces desaparecen por arte del miedo. Atravesamos la tarde con gestos de trinchera. Llené formularios. Patricia llamó a la financiera. La voz del otro lado pidió datos y prometió devolver la llamada. Esa promesa sonó a mueble viejo. Anoté la hora igual. Rosa, por WhatsApp, me envió la foto de una vieja carta que había encontrado en el buzón común con el apellido de mi hija. Dijo que nunca supo a quién entregarla. Dijo que ahora lo sabía. La carta mostraba una citación que no llegó a destino. Citaban a Patricia como si ella supiera que su nombre estaba usado de abrigo. Cuando cayó la noche, toqué el borde del pendrive como si fuese un amuleto desagradable. Entendí que lo que estaba oculto hacía años ya no quería quedarse callado. Entendí que la violencia no era solo el empujón en la alacena ni la amenaza en la cocina. Era también la firma falsa, la deuda con rostro amable, el expediente que te nombra sin que lo sepas. Entendí que el pasado de Héctor no estaba atrás. Se había sentado a nuestra mesa sin pedir permiso. Ahora había que echarlo con luz. Apagué las luces del salón y me quedé junto a la ventana. La ciudad respiraba como siempre, pero yo ya no. Adentro, Patricia ordenaba papeles con el cuidado de quien junta los restos de una vajilla querida. Samuel pegaba nuevas etiquetas en su cuaderno. Yo, de pie, repetí una frase muy corta que me salió sin pedirla. No va a poder con nosotras. El teléfono vibró sobre la mesa. Número desconocido. Contesté. Una respiración al otro lado, seguida de un susurro que reconocí en el primer segundo. No dijo su nombre. No hizo falta. Dijo apenas dos cosas. Dijo que yo no sabía con quién me metía. Dijo que si seguíamos removiendo, iba a doler más. Cortó. Miré la pantalla en negro. Vi mi cara de abuela testaruda reflejada en ese cristal. Sonreí con una dignidad que me sostuvo las piernas. Héctor no había entendido nada. No sabía que ya había pasado la esquina. No sabía que la noche en que Samuel me hizo salir corriendo, también me sacó de una versión antigua de mí. Fui hasta la mesa, puse el teléfono boca abajo y me senté junto a Patricia. Le conté la llamada sin adornos. Ella no se desmoronó, al contrario. Tomó una hoja y escribió un encabezado en letra grande, registro de amenazas. Debajo puso la hora exacta, el texto de lo dicho, la duración. Miró a Samuel y le guiñó un ojo. Aprendimos de ti, dijo. El niño sonrió con un orgullo que le iluminó la cara. Dormimos poco. El sueño llegaba en llegadas cortas, como un tren supersticioso. A la madrugada, me levanté y abrí el cuaderno donde trazo mis columnas. En la de lo que vamos a hacer escribí una última línea antes del amanecer. Mañana, juzgado civil, expediente Aranda. Y al lado, con tinta más oscura, otra. Pase lo que pase, no volvemos atrás. El sol entró por las rendijas y pintó de oro el borde del mantel. Fue entonces cuando escuché la puerta del buzón abajo, un golpe seco en el metal. Bajé las escaleras con el corazón en la boca. Abrí el buzón. Un sobre sin remitente, doblado en dos, mi nombre escrito con esa letra alargada que me resulta tan conocida. Adentro, una copia de un documento que me dejó sin aire. Era un poder simple, fechado un año atrás. Autorizaba a Héctor a representar a Patricia en trámites bancarios y civiles. La firma parecía la de mi hija, pero no lo era. Me quedé inmóvil en el rellano. No sentí miedo, sentí claridad. La clase de claridad que te da una certeza dolorosa. No era solo deuda, no era solo otra mujer. Era también una maquinaria para usar nombres ajenos. Subí con el papel sujeto como si fuera una prueba de vida. Lo puse sobre la mesa, al lado del pendrive y de la libreta. Respiré hondo. Miré a Patricia. Miré a Samuel. Les dije, con la voz que me sale cuando ya no me tiembla nada, que ahora sí teníamos la ruta entera. Y entonces, justo antes de salir rumbo al juzgado, el timbre sonó. 2 veces, una pausa, una tercera vez impaciente. Nos miramos en silencio. Yo me acerqué a la mirilla. Afuera, un hombre con gorra, chaqueta de repartidor, una caja en las manos. La etiqueta tenía nuestro apellido. La caja era pequeña. El remitente no era un nombre. Era una palabra sola, escrita a máquina, exacta y tibia como un cuchillo. Decía, Aranda. Me di vuelta y supe que lo que había que abrir ya no era solo un paquete. Era una puerta de años.
Y no iba a abrirse sin ruido. Abrí la puerta con el corazón latiendo en la garganta. El repartidor me miró sin curiosidad, me hizo firmar en una pantalla y se fue sin palabra. La caja pesaba poco, pero el nombre, Aranda, pesaba como un ladrillo. La apoyé sobre la mesa. Patricia se quedó de pie, con los brazos cruzados. Samuel se acercó un paso y se detuvo, atento como un gato. Corté la cinta. Dentro había un llavero metálico con el número 7 grabado, una fotocopia de un contrato con nuestros apellidos en tinta gris, un pendrive rojo y una nota escrita con bolígrafo azul. No sigan cavando. Lo que buscan no les va a gustar. Devuelvan la llave. No había firma, solo un trazo final que parecía una sonrisa torcida. Nos miramos en silencio. La llave brillaba como un ojo. Patricia apretó los dientes. Si nos piden que la devolvamos es porque abre algo que necesitan cerrar. Guardé la llave en mi bolsillo. Conectamos el pendrive rojo. Solo tenía un archivo, 7b.mp4. Di play. La imagen tembló y apareció el pasillo del edificio del Portal Verde. Se veía la puerta del 7B a media tarde. Un hombre entraba con gorra y capucha. En la mano, un sobre parecido al que acabábamos de abrir. Dejó el sobre, probó el picaporte con una llave, miró a cámara apenas un segundo y se fue. Su perfil me resultó insoportable y conocido. Héctor. Basta, dijo Patricia con voz firme. Al juzgado ahora. El juzgado civil olía a papel humedecido y paciencia. Pedimos el expediente por número. Una empleada de suéter verde lo trajo como quien trae un animal que muerde, con cuidado y resignación. Abrió las anillas. Las hojas se desplegaron. Pagarés, avisos de mora, un poder a nombre de Patricia con firma dudosa. La misma copia que alguien había dejado en nuestro buzón. Y, al final, una solicitud de traspaso del pequeño departamento. A nombre de una tercera persona, Rosa Marina Aranda. Marina, susurró Patricia, la mujer de la foto. La empleada nos miró por encima de los lentes. ¿Necesitan copias certificadas? Puedo pasarlas al perito calígrafo. Las necesitamos todas, dije. Y también constancia de notificaciones devueltas, asintió. Trajo un atado de sobres rebotados. Ahí estaba el nuestro, con un sello, domicilio desconocido. Patricia se mordió el labio. Alguien había informado mal nuestra dirección a propósito. El abogado Luis llegó jadeando. Recorrió el expediente como un cirujano en emergencia. Esto es una cadena, dijo. Deuda, poder falso, intento de traspaso a tercero. Presentamos incidente de nulidad y pedimos pericia ya. Firmamos. La tinta tembló apenas en mi mano. Samuel, serio, anotó horas y nombres en su cuaderno azul. ¿Quién es Marina hoy?, pregunté. Luis encogió los hombros. La persona clave, o cómplice o víctima anterior. Hay que encontrarla. Salimos a la calle con una carpeta de copias y un propósito. La ciudad hervía, pero yo sentía frío en los codos. Patricia guardó los papeles como quien guarda un recién nacido. Íbamos a cruzar cuando un auto gris detuvo la marcha frente a nosotras. El vidrio se bajó 2 dedos. Una voz de hombre, disfrazada de calma, dejó caer una frase. No todo lo que está en papel es verdad, tampoco todo lo que recuerdan. El auto arrancó y dobló sin prisa. No vi el rostro, pero reconocí el modo de hablar de quien se sabe protegido por sombras. Samuel me apretó la mano. Abuela, lo escribo en el registro. Sí, hijo. Hora, calle, color del auto. De vuelta en casa, el teléfono vibró. Mensaje desconocido. Una dirección corta y 2 palabras. Marina pregunta. Patricia palideció. Respiró hondo. Voy, dijo. Pero no voy sola. La dirección era un centro comunitario con paredes turquesa. Adentro, mujeres de todas las edades conversaban con tazas de té. Un cartel decía, asesoría y redes de apoyo. Preguntamos por Marina. Una voluntaria nos condujo a una sala pequeña. La mujer que nos esperaba tenía el cabello recogido, una cicatriz fina en el labio y los ojos, vivos. No asustada, cansados, sí, pero vivos. Soy Marina, dijo. Rosa me llamó. Dijo que vinieran con cuidado. Nos sentamos. El reloj de pared marcaba las 5:10. Marina acarició una pulsera de hilo como quien junta valor. Yo me fui a tiempo, empezó. Pero él dejó de perseguirme cuando encontró una casa mejor donde reinar. La tuya, Patricia.
Y dejó semillas, deudas, papeles, llaves copiadas. Ese hombre camina siempre con 2 o 3 puertas abiertas por si lo echan. Sacó un sobre, lo empujó hacia nosotras. Aquí hay comprobantes de pagos que yo hice por miedo y mensajes donde él me pide que preste mi nombre a cambio de tranquilidad. También hay una foto de ustedes. La deslicé con dedos de plomo. Patricia y Samuel saliendo de un supermercado. Mi garganta ardió. No los seguí yo, dijo Marina. Se siguen entre ellos, y cuando no pueden, mandan a otro. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté. Marina sonrió sin alegría. Porque alguien me ayudó a mí. Y porque nadie rompe este círculo si no contamos la historia completa. Nos dio un teléfono escrito en cartón. Es de alguien que sabe de expedientes. Si llaman, pregunten por el Faro. Les dirá cómo cerrar las puertas que él dejó abiertas. Salimos con el sobre pegado al pecho. El cielo se había vuelto de un azul profundo. En mi cabeza, las piezas hicieron un clic manso. Llave 7, Aranda, poder falso, Faro. Miré a Patricia. Mañana, le dije, vamos al 7B con la policía. Abrimos con esta llave delante de todos. Y luego, al perito. Ella asintió. Samuel miró el horizonte. Los faros no se mueven, murmuró, pero alumbran incluso cuando hay tormenta. Esa noche, antes de dormir, encendí una sola luz en la casa. No para espantar el miedo, sino para recordarme que ya no caminamos a oscuras. Y mientras el reloj marcaba las horas con sus golpes suaves, entendí que el pasado no vino a destruirnos, vino a dejar de mandarnos. El aire olía a encierro y miedo viejo. Las cortinas estaban cerradas, la luz apenas filtraba por los agujeros del tejido. Patricia encendió la linterna del teléfono y el haz de luz dibujó polvo suspendido en el aire. En una esquina había una maleta abierta con ropa de mujer, doblada a medias, como si alguien hubiera huido a mitad de la vida. El agente caminó hasta la mesa del comedor. Aquí hay correspondencia, dijo. Fechada hace un mes. Eran cartas sin abrir, todas dirigidas a Marina Aranda. Sobre la última había una nota escrita a mano. Si algo me pasa, busquen a Elvira Ramos. Ella sabrá. El corazón me dio un vuelco. Patricia me miró. Su voz salió en un hilo. Mamá. Ella sabía de nosotras. El policía abrió un cajón. Dentro había fotografías. Héctor y Marina en distintas ciudades, sonriendo ante la cámara. En el reverso, fechas y lugares que coincidían con los años en que decía trabajar en el extranjero. Había también una agenda con nombres y números, algunos tachados con tinta roja. Uno de ellos decía, Luis, abogado. Nuestro abogado, susurré. Patricia negó con la cabeza. No puede ser el mismo, pero lo era. El número coincidía exactamente con el que habíamos marcado tantas veces en las últimas semanas. El agente pidió que no tocáramos más nada. Hizo fotos, guardó documentos en bolsas plásticas y salió a hacer una llamada. Yo me quedé quieta mirando las paredes despintadas, las marcas de los cuadros, las huellas de una vida abandonada. De pronto entendí. Héctor nunca había dejado de mover los hilos. Cuando salimos del edificio, el cielo se había cubierto de gris. Patricia sostenía el sobre con la nota de Marina. Samuel caminaba entre nosotras, apretando su cuaderno azul contra el pecho. Yo sabía que aún faltaba lo peor, descubrir hasta dónde llegaban las manos de Héctor y qué secretos guardaba Luis, el hombre en quien confiábamos. Esa noche no pudimos dormir. El descubrimiento del 7B seguía dando vueltas en mi cabeza como un reloj sin agujas. Las fotos, la nota de Marina y sobre todo aquel número escrito en rojo. Luis, abogado. Patricia revisó el teléfono una y otra vez, dudando si llamarlo. Yo la detuve. No, hija. Si está de su lado, cualquier palabra nuestra será aviso. Ella asintió. Samuel, desde el sofá, escribía algo en su cuaderno azul. Le pregunté qué hacía. Anoto lo que falta, dijo. Falta saber quién dice la verdad. A la mañana siguiente, fuimos a la comisaría con el sobre y las fotos. El oficial que nos atendió escuchó con paciencia, pero al mencionar el nombre del abogado, su rostro cambió. ¿Luis Álvarez?, preguntó. Asentimos. El hombre suspiró. Hace 2 semanas fue suspendido, manipulación de pruebas en varios casos. Patricia se quedó helada. Yo sentí que el aire se me iba del cuerpo. El oficial continuó. Podría estar actuando por cuenta de terceros. Si ese tercero es su exmarido, conviene que se mantengan fuera de la ciudad unos días. Esa tarde empacamos lo básico: ropa, documentos, las pruebas y el cuaderno azul.
Antes de cerrar la puerta, miré el árbol de Navidad, aún en el rincón, con las luces apagadas. Pensé en todo lo que había empezado aquella noche. Un niño, una nota, una abuela, obedeciendo sin entender. En la carretera, Patricia conducía sin hablar. Samuel dormía en el asiento trasero. El paisaje pasaba lento, pero dentro de mí algo se aceleraba. La certeza de que aún no habíamos visto el final. A medio camino, el teléfono vibró. Un mensaje sin remitente. No corran. Nadie escapa de lo que debe. Patricia apretó el volante. Yo respiré hondo y miré el horizonte. No, hija, le dije con calma. Esta vez no vamos a huir, porque entendí que la única forma de romper con el pasado era enfrentarlo. Llegamos al pueblo donde vivía mi hermana, un sitio pequeño y húmedo, con olor a pan recién hecho y a leña. Nos recibió sin preguntar demasiado. Bastó una mirada para que entendiera que traíamos miedo pegado a la ropa. Patricia durmió durante horas. Samuel salió al patio y se quedó mirando las montañas. Le preparé chocolate y cuando lo tuvo entre las manos, me dijo con la voz muy bajita: ¿Ya terminó, abuela? A veces el miedo termina, hijo, le respondí. Pero la historia todavía no. A la mañana siguiente, revisé las noticias en el celular viejo de mi hermana. En la portada de un diario local había una foto de Héctor entrando al juzgado esposado. Lo habían detenido por falsificación y fraude. El artículo mencionaba una red de documentos falsos y un abogado colaborador. No decía el nombre, pero yo ya lo sabía. Luis. Patricia leyó en silencio. Entonces todo se cayó, dijo al fin. No, hija. Se cayó para ellos. Para nosotras recién empieza. Tenemos que aprender a vivir sin miedo. Esa noche encendimos una vela en la ventana. No para pedir, sino para agradecer. Samuel puso junto a la llama su cuaderno azul. ¿Puedo escribir el final?, preguntó. Claro, le dije, pero que no sea triste. Sonrió y escribió despacio. A veces los héroes son los que dicen la verdad a tiempo. Lo abracé. Pensé que quizá ese era nuestro verdadero final. No el castigo de Héctor, ni los papeles sellados, sino la posibilidad de dormir con la puerta abierta y la luz encendida sin temblar. El viento movió la cortina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa respiraba en paz.